Buenos días. Buenos días. La Comisión Interinstitucional Administradora del Proyecto Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación les da la más cordial bienvenida a esta actividad académica titulada Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación, Aprendizajes a partir de experiencias internacionales. Esta actividad tiene dos propósitos. El primero es sensibilizar a los actores claves en el ámbito de la educación y social sobre el marco de cualificaciones para las carreras de educación. El segundo propósito es identificar desafíos y aprendizajes de los marcos nacionales de cualificaciones a partir de la experiencia europea. Tenemos el gusto de contar con la asistencia de docentes e investigadores que trabajan en las universidades públicas y privadas del país, así como profesionales de diversas áreas del conocimiento que ejercen en instituciones gubernamentales, organismos que autorizan y acreditan carreras y posgrados, así como autoridades de varios colegios profesionales. Los expositores de esta actividad serán la doctora Catalina Pereira Hernández, jefa de la división académica OPES CONARE, el doctor Francisco Alarcón Alba, secretario general adjunto del Consejo Superior Universitario Centroamericano, y el doctor Sur Bergan, jefe del Departamento de Educación del Consejo de Europa. Acto seguido, la máster Rocío Ramírez González, del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, quien fungirá como moderadora de esta actividad académica, hará la apertura formal. Bienvenidas y bienvenidos. En representación del equipo técnico, queremos extenderle nuestro saludo cordial a esta actividad, la cual ha sido organizada con la finalidad de aportar a la calidad de la educación y a generar sinergias provechosas. Hemos logrado aunar esfuerzos, recursos y talento humano para la consecución de grandes avances en la construcción de este proyecto país, que sabemos dará fruto a corto, mediano y largo plazo, generando efectos positivos en las nuevas generaciones de la formación inicial del país. Hoy estaremos conversando sobre experiencias internacionales en la construcción e implementación de marcos de cualificaciones, con el propósito de propiciar una mayor comprensión de los alcances de este proyecto denominado Marco Nacional de Cualificaciones de las Carreras de Educación de Costa Rica. Para lo cual me permito presentar a la señora Catalina Pereira Hernández, doctora en Educación con énfasis en mediación pedagógica. Ostenta el grado de maestría en Administración de Empresas con énfasis en Administración de Recursos Humanos, una licenciatura en Traducción e Interpretación y un bachillerato en Inglés de la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con una especialización en liderazgo universitario del Instituto en Gestión Universitaria Interamericana y en diseño instruccional para la creación y construcción de cursos virtuales. Posee amplia experiencia como académica en el nivel de educación superior universitaria en la Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia, Universidad Técnica Nacional y Universidad Hispanoamericana. En su experiencia, resalta su participación en redes y consejos académicos internacionales. Se ha destacado como investigadora, asesora, expositora y panelista en eventos académicos a nivel nacional e internacional, en áreas de la enseñanza del inglés, la lingüística aplicada, la comunicación intercultural, nuevos modelos pedagógicos, innovación educativa en la educación técnica y educación superior, perspectivas de género en la educación superior, así como en la gestión académica y liderazgo universitario. Ha sido docente en el nivel de educación superior por más de 26 años. En la Universidad Técnica Nacional ha ocupado los puestos de vicerrectora de docencia, directora de evaluación académica, directora de las carreras de inglés como segunda lengua e inglés como lengua extranjera y directora del programa de idiomas para el trabajo. Actualmente es la jefa de la división OPES CONARE y labora como docente e investigadora para la Cátedra de Lengua y Cultura
de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Técnica Nacional. Sin más, me complace darle el pase a la doctora Pereira, quien es además la coordinadora de la Comisión Interinstitucional Administradora del Proyecto del Marco Nacional de Cualificaciones de las Carreras de Educación, quien les compartirá un mensaje de suma relevancia en relación con los avances del proyecto. Bienvenida, Catalina. Muy buenos días. Quisiera en primera instancia agradecer la participación de las autoridades del Estado, de las autoridades de las universidades públicas y privadas, de autoridades y representantes también de instituciones públicas y privadas que de uno u otro modo se han sumado a este importante reto, así como las personas que nos acompañan tanto desde Costa Rica como desde otras latitudes a nivel internacional. Un saludo especial para nuestros panelistas. Reciban un cordial saludo y bienvenida a esta actividad. En calidad de coordinadora de la Comisión Interinstitucional Administradora del Proyecto y del equipo técnico del Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación, es un honor dar inicio a esta actividad compartiendo con ustedes algunas reflexiones, contextualización y avances del Marco Nacional de Cualificaciones de Carreras de Educación en Costa Rica. En primera instancia, es muy importante que entendamos por qué un marco de cualificaciones para carreras de educación en Costa Rica, y eso nos lleva a reflexionar un poco sobre nuestro contexto. La permanente preocupación por promover la calidad de formación de los futuros profesionales en educación, la cantidad de carreras acreditadas que consideramos relativamente bajo, la mejora de instrumentos para la contratación y evaluación de profesionales en educación, así como los resultados de las pruebas PISA y también los resultados de los diagnósticos y señalamientos de la OCDE recientemente, han llevado precisamente a todas las instancias dedicadas a la educación y a la coordinación educativa en Costa Rica a preocuparse fuertemente por este tema de la formación de nuestros docentes. Desde el año 2011, en el marco de la armonización y promoción de la movilidad educativa en Centroamérica, desde el Consejo Superior de Educación Superior Centroamericano, SUCA, se inició un proceso para la creación de un marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana, el famoso MESESCA, del cual ese mismo año, a partir de ese mismo año, CONARE formó parte. Una vez concluido ese marco, el marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana, CONARE lo adoptó como referente para la formulación de todos los planes de estudio de las universidades estatales a partir del año 2018. Y ya en el año 2019, a partir del contexto que hace un ratito les describí, el Consejo Nacional de Rectores también presentó al Gobierno de la República y a la Comunidad Nacional un plan de acción para fortalecer la calidad de la educación costarricense. Eso se hizo a través de la presentación del documento Desafíos de la Educación en Costa Rica y aportes de las universidades públicas. En ese documento, específicamente en lo relacionado con las políticas docentes, se definieron 3 desafíos inmediatos: el mejoramiento sustancial de la formación docente inicial, la atracción, contratación y retención de docentes talentosos y la creación de un sistema nacional de evaluación educativa. De allí surgieron una serie de compromisos también estratégicos, entre los que se planteó precisamente la elaboración del Marco Nacional de Cualificaciones para Carreras de Educación, que es el tema central de esta actividad de hoy. Ya para el año 2020 se contaba con el proyecto formulado y se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación en Costa Rica, que ha sido coordinado desde entonces por CONARE. ¿Cuáles son los objetivos de este Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación? Nos hemos establecido 3 objetivos principales. El primero de los cuales es promover la calidad de la formación de los futuros profesionales en educación, docentes, administradores educativos, orientadores, en universidades tanto estatales como privadas, por medio de la concordancia, pertinencia, transparencia, comparabilidad y coherencia de los currículos universitarios de las carreras de educación. En segunda instancia, nos hemos propuesto como objetivo armonizar la formación de los futuros profesionales en educación con los requerimientos actuales del sector empleador nacional,
en lo que respecta a la mediación de los nuevos currículos, enfocados en el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de las habilidades necesarias para la vida. Y también brindar al sector empleador de los profesionales en educación criterios suficientes para la creación de instrumentos para la contratación, la evaluación formativa, la actualización y el diseño de modelos de seguimiento y acompañamiento en el aula a aquellos profesionales nuevos o que ya están en el ejercicio que no fueron formados de acuerdo con las competencias o en este caso con los resultados de aprendizaje que se definan y que son esperados. Para llevar a cabo estos objetivos, para poderlos conseguir, se definió una estructura de administración o de gestión de este proyecto de Marco Nacional de Cualificaciones. Esta estructura implicó la consolidación de la Comisión Interinstitucional Administradora del proyecto del Marco Nacional y también la conformación de un equipo técnico con el objetivo de establecer una hoja de ruta, la metodología de trabajo y las actividades requeridas. En esta Comisión Interinstitucional Administradora participa el Consejo Superior de Educación del MED, participa el Ministerio propiamente también de Educación Pública, a través de la representación de una persona que representa a la ministra de Educación Pública, el señor Alberto Calvo. También tenemos participación del Consejo Nacional de Rectores, del Estado de la Educación, del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Privada, del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, del Colegio de Licenciados y Profesores, de la Unión de Rectores de Universidades Privadas, UNIRE, de la Dirección General del Servicio Civil y una representación de la Comisión de Decanos de Educación de las universidades estatales. Así se conforma esta comisión administradora que trabaja de manera cercana y conjunta para orientar el proyecto con la comisión o el equipo técnico, que está integrado también por un representante del Ministerio de Educación Pública, personas representantes del Consejo Nacional de Rectores, del Consejo Superior de Educación, del Colegio de Licenciados y Profesores, del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Privada CONESUP, de la unidad de la Unión de Rectores de las Universidades Privadas y del SINAES y de la Dirección General del Servicio Civil. Dentro de las carreras que hemos considerado para definir los resultados de aprendizaje a lo largo de este marco, se encuentran la carrera de primera infancia, la carrera de educación para primero y segundo ciclos, educación especial, docencia, administración educativa, orientación educativa, la enseñanza del español y la enseñanza del inglés y el francés, la enseñanza de las ciencias, específicamente física, química y biología, la enseñanza de la matemática y la enseñanza de estudios sociales y cívica. Cabe aquí mencionar que los descriptores utilizados para la definición de los resultados de aprendizaje para estas carreras que recién mencioné son los descriptores definidos en el MESESCA que mencioné al principio de esta introducción. Estos 5 descriptores utilizados son los saberes disciplinares y profesionales, la aplicación de conocimientos, resolución de problemas e innovación, la autonomía con responsabilidad personal, profesional y social, la interacción profesional, cultural y social, y por supuesto también el descriptor que tiene que ver con comunicación. Estos 5 descriptores nos han permitido vincular el marco de cualificaciones de las carreras de educación de Costa Rica con el marco centroamericano de educación superior y definir de manera integral las cualificaciones de ese profesional en educación que necesitamos en nuestro país. Más adelante, don Francisco Alarcón, director del área académica y secretario general adjunto del Consejo Superior Universitario Centroamericano, nos va a ampliar información precisamente sobre el MESESCA. También para conseguir los objetivos de este proyecto se definió una metodología que implicó desarrollar una propuesta general dividida en 4 fases. Estas 4 fases se describen de la siguiente manera. En la primera fase tenemos la revisión documental, en la segunda fase la construcción de los resultados de aprendizaje, en la tercera parte la elaboración de las consultas nacional e internacional y el proceso de validación, y finalmente en la última fase tenemos la diseminación
y la sostenibilidad. En la fase de revisión documental nos tomó bastante tiempo y mucho trabajo y compromiso por parte del equipo técnico y también de la CIAP. En la revisión no solamente de la normativa y el marco nacional en cuanto a las políticas educativas, la política curricular, la fundamentación pedagógica de nuestro marco y una revisión muy exhaustiva de toda la normativa. Pero también pudimos en esta fase revisar los referentes internacionales, todo el camino andado a nivel internacional en experiencias parecidas en la definición de marcos de cualificaciones para las carreras de educación y marcos de cualificaciones en general. Y por supuesto, en materia de políticas internacionales. También en esta etapa realizamos un mapeo general de todas las carreras y perfiles en educación a nivel nacional, y la revisión también de proyectos e investigaciones de universidades e instituciones de diversa naturaleza para poder definir los perfiles profesionales o revisar los perfiles profesionales con los que cuenta el MEP y el perfil de egreso que actualmente tienen las carreras de educación. A partir de allí, una vez concluida la fase 1, iniciamos la fase de construcción de resultados de aprendizaje, que ha sido también una fase de trabajo concienzudo, determinado, de mucha investigación, de mucha colaboración también. Aquí se elaboraron los documentos bases para los resultados de aprendizaje con base en la revisión documental y de perfiles anteriormente descrita y también con base en la revisión de los referentes internacionales y de las tendencias mundiales. Allí tuvimos revisión de pares expertos y finalmente la triangulación de la información y la final listado de resultados de aprendizaje por cada uno de los descriptores, de los 5 descriptores que mencioné anteriormente. Actualmente el proyecto está en la fase 3, que es la fase de consulta y validación. Nos encontramos realizando consultas a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cuáles son los objetivos de esta fase 3 de consulta y validación? Precisamente validar y valorar nuestra propuesta de Marco Nacional de Cualificaciones con base en los criterios de precisión, congruencia, pertinencia y relevancia de los resultados de aprendizaje ya definidos, así como la inclusión del enfoque de derechos humanos para los niveles de cualificación del nivel de bachillerato y licenciatura universitarios. También otro de los objetivos de esta fase es identificar las oportunidades de mejora del proyecto, tal como lo llevamos hasta este momento para las carreras de educación, con base en una cantidad bastante importante de instrumentos que se han diseñado. Para el desarrollo de la consulta nacional hemos pedido el aporte de profesionales reconocidos de instituciones tanto públicas como privadas y de universidades públicas y privadas y por supuesto del Ministerio de Educación Pública. En cuanto a la consulta internacional que también nos encontramos realizando, contamos con la colaboración de profesionales de altísimo nivel y de gran prestigio académico a nivel internacional, como el señor Sur Bergan, jefe del Departamento de Educación del Consejo de Europa, miembro del Grupo y Junta de Seguimiento de Bolonia, quien ha presidido grupos de trabajo que participaron en la implementación de reformas estructurales de la educación y que también nos honra esta mañana con ser un conferencista invitado para presentarnos precisamente la experiencia europea. Además, contamos con los aportes del señor Fernando Reimers y la señora Eleonora Villegas Reimers, ambos de la Universidad de Harvard y ambos personeros y también contamos con la colaboración de altos personeros de UNESCO. Como vemos, cada una de estas fases se ha desarrollado con altísima rigurosidad académica y gracias al aporte del Ministerio de Educación Pública, de otras instituciones y de profesionales destacados de universidades e instituciones públicas y privadas. Todo lo descrito hasta ahora y lo avanzado en este proyecto es únicamente posible precisamente gracias al involucramiento de estas instituciones que he mencionado y de otras, altamente comprometidas con la calidad de la formación docente y por ende de las carreras de educación a nivel nacional. No podríamos haber asumido esta tarea sin el compromiso de múltiples organizaciones, tanto públicas y privadas, como ya mencioné, que han permitido el desarrollo exitoso de las etapas del proyecto. Entre ellas el Ministerio de Educación Pública, la Unión de Rectores de Universidades Privadas, el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, el Programa Estado de la Educación,
la Comisión de Decanas y Decanos de las Facultades de Educación de nuestras universidades públicas, la Dirección General del Servicio Civil, el Consejo Superior de Educación, el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes de Costa Rica, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior y tantas otras que se han sumado a lo largo de cada una de las fases de este gran compromiso nacional. Además, nos ha permitido llegar hasta aquí el invaluable aporte financiero de la Fundación Yamuni Tabush y del Colegio del Colipro. Pero nos preguntamos entonces, ¿y ahora qué sigue? A partir de esta consulta nacional e internacional, una vez que hayamos validado nuestro marco de cualificaciones, nos resta crear y consolidar una estrategia para la divulgación, la sostenibilidad y, por supuesto, la gobernanza del proyecto, para que podamos ver cumplidos y consolidados los objetivos iniciales. Como podemos ver, una vez consolidado el lanzamiento de este marco en septiembre próximo, tendremos aún un arduo camino por recorrer como país para lograr la consecución de las metas originalmente planteadas. Es precisamente el interés común que ha caracterizado la cooperación e integración interinstitucional que hemos logrado hasta ahora, la clave para lograr que el conjunto de aspiraciones plasmadas en este nuevo marco se constituya en fundamento para la calidad educativa de nuestro país. Espero que disfruten esta mañana de ambos panelistas que tenemos con nosotros. Muchísimas gracias. Le doy el pase a nuestra compañera Rocío. Muchas gracias, doña Catalina, por su participación, que nos ha permitido conocer el alcance y los avances del proyecto País Marco Nacional de Cualificaciones de las Carreras de Educación. Resulta importante acotar que este proyecto considera varias etapas. Para las siguientes etapas se estará implementando cualificaciones para las carreras que no fueron consideradas o contempladas en esta primera fase del proyecto. Muchas gracias. Seguidamente, les hablaré sobre la estructura general de la actividad. Nos complace compartirles que la dinámica a desarrollar consta de dos partes. En la primera, tendremos la participación del doctor Francisco Alarcón Alba, con un mensaje sobre el marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana, MESESCA. Y en una segunda parte, tendremos la conferencia del doctor Shur Bergan sobre marcos de cualificaciones, la experiencia europea. Finalizada su participación, contaremos con un espacio de preguntas, para lo cual les invitamos a hacer sus consultas en el botón de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. A continuación, tendremos el mensaje de don Francisco Alarcón Alba, quien es el director del área académica y además también es hoy el secretario general adjunto del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SECSUCA. Ha sido responsable de formular, gestionar y coordinar numerosos programas y proyectos centroamericanos en educación superior, así como establecer, apoyar y dar seguimiento al desarrollo de los sistemas regionales de la Confederación Universitaria Centroamericana, tales como el Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior, el Sistema Regional de Investigación y Posgrado y el Sistema de Internacionalización de la Educación Superior Centroamericana. Durante muchos años jugó un papel destacado en el establecimiento y desarrollo de organismos regionales de evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina. Fue fundador y miembro directivo de redes internacionales de acreditación de la calidad de la educación superior. Ha trabajado para el SECSUCA desde noviembre de 1993. Francisco Alarcón recibió un doctorado honoris causa en educación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Además, obtuvo el grado de maestro en ciencias en manejo de zonas costeras tropicales en Inglaterra y una licenciatura en biología marina con énfasis en aquicultura en Costa Rica. Francisco Alarcón ha obtenido además una certificación a nivel de posgrado en integración regional por el Consejo de México y otra en gestión universitaria por la Universidad de Kansas en Alemania. Asimismo, ha sido consultor internacional
y autor de numerosas publicaciones internacionales sobre educación superior. Por razones de agenda, don Francisco no nos puede acompañar de manera presencial en esta actividad virtual. Sin embargo, él nos envió un mensaje pregrabado que a continuación vamos a escuchar. Muy buenos días a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Consejo Nacional de Rectores y del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica por la amable invitación a participar en este evento virtual. De manera particular, quiero saludar y agradecer a doña Catalina Pereira, a don Alberto Calvo y también a doña Melba Fallas y doña Margarita Esquivel. En esta oportunidad presentaré brevemente el marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana, conocido como MESESCA. Vamos a abordar cuatro puntos. ¿Por qué y para qué se ha propuesto el MESESCA? Es decir, cuál es el propósito y los objetivos que tuvimos para desarrollar esta propuesta. Luego, quiénes y cómo construyeron el MESESCA, es decir, quiénes son los actores y cuál fue la metodología que se empleó. Más adelante hablaremos sobre en qué consiste el marco de cualificaciones de manera muy breve y finalmente cuál es el alcance y la utilización esperada que el marco de cualificaciones tiene. Es decir, cuáles son las perspectivas que estamos previendo para ello. Permítanme comenzar haciendo una afirmación. Hemos percibido desde hace algunos años que en Centroamérica, en la mayoría de instituciones y programas de estudio, la educación superior sigue siendo muy tradicional, muy centrada en el docente, en la clase magistral, en el aula, tanto si fuera física como virtual, en los libros de texto y en la memorización. Los planes de estudio tienden a estar muy sobrecargados y muy centrados en información y contenidos y tienen muy pocos espacios para la integración y para la aplicación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes por lo general en nuestras instituciones se centra en pedir al estudiante que nos devuelva, o sea, la devolución o repetición de la información y de los contenidos que le hemos transmitido. Esta es una situación que nosotros creemos debe de cambiar porque en la medida en que nuestra educación permanezca así va a prestar muy poca atención real al desarrollo de las competencias esenciales que el ciudadano del siglo XXI, el tomador de decisiones del siglo XXI, el profesional del siglo XXI necesita. Es por ello que planteamos que el MESESCA puede ser un instrumento que nos ayude, dentro de otros, a promover cambios e innovación en la educación. Para nadie es un secreto que ha habido un gran avance en una serie de tecnologías disruptivas que están cambiando la dinámica de la sociedad y del mundo del trabajo y los mercados laborales. Esto está trayendo profundos cambios a los mercados de trabajo y a las profesiones del futuro. Y realmente está haciendo que se termine una época en la que una persona tenía que estudiar y desarrollar una profesión o una carrera que le iba a servir para toda la vida. Y en esa carrera se iba a desempeñar en toda su época productiva o de vida laboral. Esa situación está cambiando producto de estos cambios disruptivos en la sociedad. Las personas necesitarán reinventarse profesional y laboralmente de manera periódica y recurrente, porque estas oleadas de transformaciones disruptivas en el mundo del trabajo se van a repetir en los años por venir. Entonces la incertidumbre que hay es muy grande como para poder adelantarse con suficiente anticipación y decidir cuáles son las competencias específicas y los programas de estudio que se necesitarán desarrollar en el
Lo que sí sabemos en medio de esa incertidumbre es que se van a necesitar poner más atención a las competencias esenciales para el siglo XXI y desarrollar la capacidad de resiliencia y la flexibilidad necesarias en los estudiantes para lograr que puedan adaptarse a esa situación cambiante. Bueno, en síntesis, entonces, el marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana tiene 3 objetivos básicos. El primero es impulsar la innovación curricular al definir y enfocar la atención en los resultados de aprendizaje claves esperados para cada nivel de la educación superior de la región centroamericana. El segundo objetivo es impulsar la armonización académica regional al definir un referente regional común, es decir, crear un espacio y puntos de referencia comunes para toda la región. Y el último, el C, es brindar una mayor transparencia de las titulaciones universitarias ofrecidas aquí en la región. Con el marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana, por primera vez en la región, estamos definiendo una cualificación o titulación universitaria en términos de los resultados de aprendizaje claves que el estudiante debe alcanzar, en lugar de hacerlo como tradicionalmente lo hemos hecho, en términos de los requisitos de ingreso, la duración del programa, el número de créditos y los requisitos de ingreso. Es como normalmente definíamos antes las titulaciones y las cualificaciones en la región. Entonces se espera que esto contribuya a la innovación educativa en la región, al tener un referente regional que enfoca la atención en el aprendizaje del estudiante y en el logro de capacidades claves, como medida de pertinencia, de calidad, y no tanto en lo que se enseña, es decir, en los contenidos que están incluidos. Además, el marco de cualificaciones centroamericano, al ser un referente común que hace explícitos los resultados de aprendizaje esperados para las titulaciones de cada nivel del sistema educativo, creemos nosotros, va a contribuir a facilitar el diálogo con el mundo del trabajo, así como a facilitar la movilidad académica, la movilidad de graduados y el reconocimiento de estudios, grados y títulos universitarios entre los países de la región y con el mundo entero. Esos son los propósitos, los objetivos del marco. Ahora, ¿quiénes y cómo construyeron el MESESCA? Bueno, el SUCA, con el apoyo de la Universidad de Barcelona, articuló y colideró una amplia alianza con diversas instituciones de la región y de Europa, que mediante 2 proyectos sucesivos, apoyados por la Comisión Europea, ambos, el proyecto Alfa Fuentes y el proyecto Erasmus Plus, llamado JICA, realizamos la investigación y organizamos los debates y el trabajo técnico para la construcción participativa de la propuesta MESESCA. Lo hicimos en colectivo. Participaron diversos sectores, participaron universidades públicas, participaron universidades privadas, consejos nacionales de rectores, ministerios de educación de los países de la región, organismos de evaluación y acreditación de calidad de la educación superior de 6 países de América Central. Se utilizó una metodología muy participativa, se involucró la participación de centenares de académicos de 6 áreas del conocimiento en los distintos países, mediante talleres y grupos focales. Es decir, se trabajó por área de conocimiento para luego abstraer por encima de las áreas de conocimiento. Luego, por supuesto, esto se fue consolidando país por país, se articuló en algo más genérico, más general, pero partiendo de los resultados de aprendizaje que las diferentes áreas de conocimiento tenían. Y luego fuimos abstrayendo y integrando a nivel de toda la región. Es decir, primero lo país a país y luego integrado a nivel. En el proceso se tuvo como referentes marcos de cualificaciones de diversas partes del mundo y se contó con la activa contribución de expertos europeos que tenían experiencia en esta materia. Además de la amplia participación de académicos en la construcción de la propuesta, los primeros borradores fueron sometidos a revisión crítica y enriquecimiento por diversos grupos.
Se presentó, por ejemplo, en talleres con autoridades universitarias a distintos niveles, talleres con vicerrectores académicos y con rectores, expertos en diversos aspectos transversales de la educación superior, como, por ejemplo, los responsables de asuntos internacionales y de internacionalización, los universitarios que trabajan en gestión integral de riesgo de desastres, los que trabajan en emprendedurismo, los que trabajan en temas de género, etc. Y luego hicimos un ejercicio de validación mucho más profundo, que fue un ejercicio piloto colectivo, mediante el cual un grupo de 27 programas universitarios, o sea, 27 carreras de distintos niveles previstos en el marco, es decir, de técnico superior, de licenciatura, de maestría y de doctorado, participaron haciendo una revisión crítica para innovar su plan de estudios, su plan curricular, pero utilizando el marco de cualificaciones propuesto como referente. Y eso nos permitió verificar y mejorar el grado en que el marco era claro, era útil y era pertinente para poder innovar curricularmente. Esa fue la metodología que se ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, se produjo una publicación, bueno, en realidad 2 ediciones de una publicación, y ustedes van a tener acceso a ella, o ya lo conocen muy bien porque ha estado circulando tanto en físico como en electrónico. Entonces yo solo voy a hacer una breve descripción del documento. El marco de cualificaciones de la educación superior centroamericana incluye 4 niveles del sistema de educación superior de la región, numerados de acuerdo a los niveles previstos en la clasificación internacional normalizada de educación, el CINE de la UNESCO, clasificación internacional normalizada de educación, eso quiere decir CINE de la UNESCO. Entonces, de acuerdo a eso, trabajamos el nivel 5, ustedes van a encontrar los resultados de aprendizaje esperados en el nivel 5, que es el técnico superior universitario, en el nivel 6A, que es el bachillerato universitario, en el nivel 6B, que es la licenciatura, en el nivel 7, la maestría, y en el nivel 8, que es el doctorado. El marco indica los resultados de aprendizaje claves que se esperan que una persona alcance al culminar cada uno de estos niveles. Entonces, en forma progresiva, conforme se va avanzando en el sistema. Los resultados de aprendizaje del MESESCA están agrupados en 5 categorías o descriptores. Saberes disciplinarios y profesionales es una cajita, es un grupo, una categoría. Aplicación de conocimientos, análisis de información y resultados de problemas e innovación. Luego la autonomía, la responsabilidad personal, profesional y social y la toma de decisiones es otra. La comunicación está en otra categoría y finalmente la interacción profesional y cultural y social. En estas categorías se agrupan los resultados de aprendizaje que se esperan en cada uno de los niveles del sistema educativo considerados. Y además se incluye a manera de referencia información sobre el rango de tiempo que actualmente los sistemas educativos de los países de la región prevén para cada nivel. Bueno, el documento del marco, ustedes van a ver que muestra de 2 maneras la misma información. Lo muestra por niveles, es decir, nivel 5, 6A, 6B, 7 y 8. Lo muestra por descriptores, es decir, el mismo descriptor, pero para los diferentes niveles, y se puede ver el progreso del descriptor y los resultados de aprendizaje de ese descriptor según el nivel de educación que se corresponda. Esta segunda manera de presentarlo es muy útil para los procesos de planificación. Además, incluye una guía para la orientación y utilización de su aplicación. Se orienta a las carreras de cómo poder utilizarlo mejor, con base en la experiencia del ejercicio piloto que se realizó, como mencioné anteriormente. Y además incluye el documento una propuesta de complemento al diploma, es decir, una propuesta de elementos claves que debe tener el complemento al diploma, que debe agregarse al diploma que las universidades otorgan a sus graduados cuando se gradúan. Se les sugiere que al diploma se le agregue un pequeño documento que tiene 4 elementos que debe de incluir para facilitar los procesos de reconocimiento
de grados y títulos entre países. Eso es básicamente el marco. Ustedes lo van a revisar con más detalle cuando lo vean, ya sea en formato electrónico o formato físico. Y para ir terminando, ¿cuáles son los alcances que el MESESCA tiene? Es decir, ¿cuáles son las perspectivas? En primer lugar, aunque en su construcción participaron instancias regulatorias y oficiales de la educación, como los ministerios de educación, los consejos rectores, etcétera, en realidad no es una camisa de fuerza, ni pretende, ni fue pensado nunca como un parámetro de uso obligatorio. Es decir, no. Más bien fue concebido y desarrollado como un instrumento de apoyo y de referencia común para las universidades de la región, como una herramienta útil para promover la innovación de la enseñanza, la convergencia, la armonización académica regional y para hacer más transparente el sistema de la educación superior de la región. Aunque la mayoría de las universidades que participaron en el proceso de su construcción fueron públicas, como dije al inicio, también participaron universidades privadas y académicos de dichas instituciones. Por lo tanto, el marco no le pertenece a las públicas o a las privadas, está al servicio de todas las instituciones de la región que consideren que les es útil y quieran utilizar. ¿Qué tipo de acciones creemos que deben hacerse en el futuro con este marco? Bueno, lo primero es divulgarlo entre la comunidad universitaria para que sea conocido y discutido y utilizado ampliamente al interior de las instituciones. Es decir, todo profesor universitario, todo estudiante universitario debería tener en sus manos una copia de este marco, ya sea en formato digital o en formato físico. Por ejemplo, las universidades deberían usarlo como referente básico en procesos de planificación y de innovación, reforma y actualización curricular de sus programas de estudio. También en los procesos de actualización y capacitación docente de su personal académico. También en los procesos de autoevaluación de la calidad de sus carreras. Y creemos que también las agencias lo pueden utilizar para los procesos de aseguramiento de calidad, las agencias de acreditación externa. Y finalmente, también creemos que las universidades pueden usarlo en sus procesos de reconocimiento y convalidación de estudios, grados y títulos realizados y obtenidos en universidades de otros países de la región. Finalizo mi intervención haciendo ver de que para poder el marco realmente ayude a innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje, no basta con enunciar los resultados esperados de aprendizaje. Eso ya lo hace el marco. Además, es necesario impulsar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, porque muchos de los resultados de aprendizaje que prevé el marco no se logran mediante la metodología tradicional pasiva de transmisión de contenidos que utilizamos en la red. Se van a necesitar métodos nuevos, métodos activos de aprendizaje para poder alcanzarlos. Y por supuesto, nuevos métodos de evaluación de los aprendizajes. Espero que este instrumento sea de utilidad para todos en la región y especialmente en Costa Rica en sus procesos de definición de sus marcos nacionales de cualificaciones como hasta ahora lo han hecho. Muchísimas gracias y que tengan un excelente evento con muchos resultados y éxitos en el futuro. Hasta luego. Agradecemos el mensaje que nos ha compartido el doctor Alarcón, del cual destacamos la importancia de las capacidades y competencias que debe tener el futuro profesional. Asimismo, la importancia, propósitos y la metodología participativa que se ha utilizado en la construcción del marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana MESESCA. Nos compartió la estructura del marco, la cual está basada en 5 descriptores con sus respectivos resultados de aprendizaje y los rangos de tiempo para cada nivel, lo cual nos permite tener un panorama más claro de cuál fue su proceso de construcción y el producto final obtenido. Finalmente, nos refiere a los principales alcances y retos que nos invita el MESESCA, entre ellos el proceso de divulgación, la capacitación, autoevaluación, aseguramiento de la calidad, reconocimiento y evaluación de estudios.
hace énfasis en la mediación y en los procesos de evaluación que se requieren para lograr cumplir con los resultados de aprendizaje esperados. Muchas gracias a la distancia a don Francisco. Seguidamente, contaremos con la presentación de nuestro invitado especial, el señor Shur Bergham, quien nos referirá a los marcos de cualificaciones, la experiencia europea. El doctor Shur Bergham es jefe del Departamento de Educación del Consejo de Europa. Su trabajo en el Consejo se centra en proyectos y recomendaciones sobre los propósitos, valores y misión democrática de la educación superior. Shur es miembro del Grupo y la Junta de Seguimiento de Bolonia y ha presidido grupos de trabajo que participaron en la implementación de reformas estructurales de la educación. Shur posee reconocimientos a nivel mundial por el papel crucial que ha tenido en el proceso de Bolonia y la Convención de Reconocimiento de Lisboa, mecanismos claves para crear el Espacio Europeo de Educación Superior, ámbito de organización educativa que ha buscado la armonización de los distintos sistemas educativos de la Unión Europea. El doctor, además, ha ejercido un liderazgo importante en el establecimiento del Pasaporte Europeo de Cualificación para Refugiados, el cual sirve para las autoridades públicas y las instituciones, tales como las universidades y las empresas, para que puedan evaluar mejor las capacidades de los refugiados y así ayudarlos a entrar en el mercado laboral o poder continuar con sus estudios en el país de acogida. Su carrera es un ejemplo inspirador de cómo las reformas estructurales pueden reflejar los valores fundamentales de la educación superior, de inclusión y libertad académica. Sin más, bienvenido, doctor Shur Bergham, por favor, adelante. Muchas gracias, señora Rocío, por su introducción. Muchas gracias por esta invitación para estar con ustedes, lo que es esta tarde en Europa, lo que es esta mañana en Costa Rica. Voy a compartir mi pantalla y de ahí seguimos. Primero que nada, como digo, muchas gracias por esta invitación. Espero que disculpen un acento que seguramente es una mezcla de raíces en el norte de Europa y algunos vínculos familiares en el sur del Pacífico, más bien dicho en Chile. Cuando hablamos de marcos de calificaciones, seguramente hay una parte técnica y a veces son percibidos como instrumentos técnicos, tal vez sin otras finalidades, pero creo que el trabajo que están haciendo en Costa Rica demuestra muy claramente que un marco de cualificación es un instrumento también de política educativa. Así que en mi presentación voy a intentar de mostrar los dos lados, pero empezamos con lo que es, para ver lo que efectivamente es un marco de cualificaciones. Un marco de cualificaciones obviamente es una descripción de todas las cualificaciones dentro de un sistema educativo o, como acabamos de escuchar, también dentro de un subsistema. Y obviamente el ejemplo en que pensamos todos es el ejemplo de la enseñanza superior, la educación superior. Pero es importante destacar que un marco de cualificación no es solamente una descripción de cada calificación en sí, de manera individual e aislada. Es también una descripción de la relación entre estas cualificaciones. Es una descripción de la articulación de todas las calificaciones dentro del mismo sistema. Describe cómo una persona se puede mover entre distintas cualificaciones. Tenemos tendencia a pensar que cuando una persona se mueve dentro de un sistema, siempre es de un punto más bajo hasta un punto más arriba. Muchas veces es así,
pero también es una manera de moverse de manera lateral. También a veces hay que retroceder, pero es importante que un marco de cualificación nos permita de cambiar dirección. Decir, yo empecé esta carrera universitaria, pero me estoy dando cuenta que efectivamente que quizás no es para mí. Quisiera hacer otra cosa. Pero sí he terminado 1 año, 2 años en una carrera. Esto sirve también para otra carrera. Quizás no todo. Seguramente hay recorrimiento que necesitaría hacer en la otra carrera, pero no tengo por qué empezar desde cero. Esto vale dentro de un sistema. Esto también vale entre sistemas. Tuvimos un ejemplo en Europa de hace bastantes años de una persona de Lituania que tenía su calificación de dentista, fue a vivir a otro país europeo, quisiera especializarse y en la universidad le dijeron, en el fondo está muy bienvenido a empezar desde cero. Nosotros no intervenimos mucho en asuntos individuales, pero en este caso dijimos, mira, me parece que aquí hay un problema en la medida que seguramente, aunque haya diferencias entre sistemas, algo tiene que reconocer de lo que hizo esta señora, lo que estudió, las calificaciones que tuvo en su país de origen y efectivamente al final resultó así. Así que el marco de calificación es un instrumento para describir la variedad de cualificaciones dentro de un sistema y también hablamos de caminos de aprendizaje, porque se puede llegar a una cualificación de distintas maneras por distintas vías. Bueno, si hablamos de marcos de cualificación, también hablamos de cualificación, así que es una cualificación. Nosotros hemos definido cinco elementos. Se habla obviamente de la primera cosa que tal vez si tenemos una calificación que no conocemos delante nuestro, decían, bueno, ¿de qué nivel? ¿Es un bachillerato? ¿Es una licenciatura? Un marco de cualificación nos da la respuesta. Segunda pregunta, tal vez, ¿esta calidad es suficiente? Un marco de calificación también debería dar la respuesta de esta pregunta, porque las autoridades de seguridad de calidad también están implicados en el desarrollo de la cualificación, del marco de calificaciones. Otra pregunta, obviamente, es ¿cuál es el cargo de trabajo? En Europa hablamos de los créditos STS, en otras partes del mundo tienen otros créditos, pero el crédito es una manera de medir la carga de trabajo, obviamente, de un estudiante típico. Puede haber estudiantes que ya tienen muchas calificaciones dentro de este ramo, o puede haber otros que tienen que hacer un trabajo un poco más sostenido. Pero es el nivel, calidad y carga de trabajo. Las respuestas a esta pregunta lo encontramos en el marco de cualificación. A veces tal vez también el perfil, eso es una cualificación de matemáticas, de historia, español. Y además hablamos de resultados de aprendizaje. Veo que en el marco de cualificación costarricense este es un punto fuerte. Han llegado a un punto bastante avanzado en la definición de resultados de aprendizaje. De más en más creo que la cualificación se va a definir por sus resultados de aprendizaje más que nada. Estamos en camino, no todos los países hemos llegado hasta ahí todavía, así que por el momento el nivel, calidad, carga de trabajo y perfil también tiene su importancia. Pero si hablamos de resultado de aprendizaje, ¿de qué estamos hablando? La definición clásica, por lo menos en Europa, es de lo que un estudiante o un egresado que tenga la calificación, lo que sabe, lo que entiende y lo que sabe hacer. Esa es la definición clásica. En el Consejo de Europa hemos llegado a la conclusión que falta un elemento importante. Esto es, ¿qué está dispuesto a hacer? Y por consecuencia, está dispuesto a no hacer. Uno puede saber hacer cosas que uno no debería hacer. La historia, desgraciadamente, nos da muchos ejemplos de esto.
Este cuarto elemento que hemos añadido, por ejemplo, en nuestro marco de referencia de competencias para una cultura democrática, es justamente la dimensión ética de la educación, que para mí me parece que debería ser una dimensión muy importante. Lo que he visto de los marcos costarricenses es una dimensión muy bien integrada en este trabajo que están haciendo. Entonces tenemos marcos y marcos. En Europa hablamos de marcos nacionales y marcos generales o regionales. Y veo que en el contexto centroamericano también tiene un marco regional, por lo menos al nivel de educación superior. Lo que el estudiante, lo que el docente va a trabajar todos los días es el marco nacional. Es el marco que está más cerca de su realidad, es lo que decida, por último, lo que aprenderán, porque describe las calificaciones de un sistema nacional y describe la relación entre ellas. Es un marco desarrollado y aprobado debajo de la responsabilidad de la autoridad pública responsable del sistema educativo. Y dentro de este marco puede haber universidades públicas y puede haber universidades privadas, como es el caso de Costa Rica. Para mí esto, si es público y privado, no importa tanto en este contexto. Lo que importa es que si dan una carrera, si dan una calificación reconocida por la autoridad pública que es responsable del sistema educativo. Y de alguna manera, eso es lo que llamo la carta de visita, la tarjeta de visita del sistema del país. La tarjeta de visita en este contexto es, bueno, dar la información de base. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me pueden contactar? El marco regional tiene otra función. Es un poco deciden los límites de lo que puede ser los marcos nacionales. Y dentro de estos límites hay también un lugar para la diversidad. En el contexto europeo, y creo que no es tan distinto de la costarricense en este sentido, teóricamente es perfectamente posible desarrollar un marco nacional que tiene una sola calificación larga a nivel universitario, que necesitan estudiar 8 años para llegar a este punto. Teóricamente es posible. Si lo hacen, no hacen ningún favor a los estudiantes, porque no va a ser compatible con los marcos de calificación de todo el otro país, y tampoco va a ser compatible con lo que digamos, los desarrollos últimos de la política de enseñanza superior. Porque una de las funciones del marco general o regional es también que facilita el movimiento entre sistemas, y por lo cual entre países, en este caso dentro de la misma región, pero la articulación de distintos marcos regionales también puede ayudar la movilidad entre, por ejemplo, Centroamérica y Europa, entre Centroamérica y Asia, entre Centroamérica y otras partes de América Latina. Obviamente hay una pregunta que si no es, la respuesta no es la misma para un marco general que para un marco nacional. En un marco nacional, la responsabilidad o la autoridad pública responsable del marco de calificación está bien definido. No necesariamente el caso de un marco regional, y vamos a ver más adelante que en Europa tenemos por lo menos 2 respuestas a esta pregunta. Pero la base de un marco nacional es que, como digo, describen todas las calificaciones en el sistema que cubre, o bien en el subsistema, si por ejemplo se trata de un marco de educación superior, y está establecido por las autoridades públicas nacionales. Esto no quiere decir que las autoridades públicas desarrollen el marco en aislación total. Tienen la autoridad, pero también para tener éxito deben deben cooperar con las universidades, en el caso de enseñanza superior,
con las organizaciones de los estudiantes, con las organizaciones de los docentes y también con los que van a utilizar las calificaciones de empleadores, la sociedad civil, ONGs, etcétera. O sea, la política de enseñanza de educación superior, por bien que sea últimamente una responsabilidad pública y las autoridades públicas tienen la responsabilidad del sistema de educación, no se puede desarrollar sin la participación, yo diría, de la sociedad civil en el sentido más amplio y sin la participación, obviamente, de la comunidad educativa. Europa no es, creo que tenemos que admitir, el pionero en marcos de cualificación. Los primeros de mi conocimiento se estaban en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. En Europa, este concepto de marco de calificación apareció al principio del año 2000. Los primeros países en Europa fueron Escocia e Irlanda. Y no estoy aquí anticipando ningún desarrollo particular dentro del Reino Unido, sino el hecho es que Escocia tiene, aunque sea parte del Reino Unido, tiene su sistema de educación particular y por eso la parte escocesa, digamos, del Reino Unido desarrolló el marco de cualificación ante el resto del Reino Unido, pero el Reino Unido siguió. Y es un proceso que sigue. Todos los países europeos se han comprometido en desarrollar un marco de cualificación, seguramente dentro del proceso de Bolonia, el espacio europeo de educación superior. Todos están en camino, muchos han llegado, no todos, y algunos, Malta es un ejemplo, ya han revisado su marco nacional. Y una discusión dentro del proceso de Bolonia fue si deberíamos proponer o imponer una revisión periódica del marco de calificación. Decidimos que esto sería un procedimiento demasiado difícil. Así que dijimos que lo mejor es que cuando un país ve que por razones de reformas de desarrollo de su sistema de ecuación, de su sistema de calificaciones, el país considera que hay que revisar el marco de calificación, lo hace, pero no hay ninguna, digamos, presión exterior para hacerlo. En Europa, globalmente tenemos dos marcos regionales y en parte por razones históricas. El primero, en términos de tiempo, es lo que llamamos la QFEHEA, pero no, obviamente no se puede pronunciar. Así que hasta hablamos del marco de Bolonia. Sé muy bien que Bolonia se escribe de otra manera en castellano, pero bueno, yo prefiero ir por el original. Es un marco de calificación que fue establecido en 2005. Lanzamos el trabajo en 2003 y lo adoptaron los ministros del proceso de Bolonia en el espacio europeo en 2005. Aquí estamos hablando ahora de 49 países. En la época fueron un poco menos, pero no mucho menos. Yo creo que 46 o 47 en 2005. El proceso de Bolonia, como ya saben, es un proceso un poco sui generis, que es un proceso de reforma de enseñanza superior en Europa, que no es un proceso ni de la Unión Europea ni del Consejo de Europa, es un proceso llevado por los países en cooperación con la comunidad académica y las organizaciones internacionales. Contribuimos también al desarrollo de este proceso. Este marco, por razones un poco obvias, es nada más que de enseñanza superior. No habla de otros países y tiene 3 ciclos. El bachillerato, la licenciatura y el doctorado, pero también tiene un ciclo corto
que llamamos dentro del primer ciclo. El doctor Francisco Alarcón habló del nivel 5 y de esto efectivamente estamos hablando si hablamos de ciclo corto. ¿Por qué hablamos del ciclo corto dentro del primer ciclo? Porque en algunos países consideran que el ciclo corto quizás no es suficientemente académico. Hay países, y en el 2005 hubo una discusión relativamente difícil sobre si deberíamos incluir el ciclo corto o no. El compromiso que encontramos es que sí lo incluimos, pero dentro del primer ciclo. Luego, no me acuerdo si era 2015 o 2018, sí está más reconocido. Hay países europeos que no tienen este ciclo dentro de la ciencia superior. Eso no es en sí un problema, pero reconocemos que por la mayoría de los países es una realidad y la mayoría de los países ya lo tienen. Hablé en el diapositivo anterior de la autoridad pública de un marco regional. Propiamente dicho, no hay una autoridad europea en materia de educación. La educación está dentro de las competencias de cada país, en algunos países con estructura federal, incluso a un país a un nivel regional. Pero el grupo de seguido de Bolonia sigue el desarrollo de este marco y como ya escuchamos, en la fase inicial, en el desarrollo y también la implementación, en la primera fase tuvimos un grupo de trabajo efectivamente desde 2003 hasta 2015 y tuve el honor de presidir el grupo de seguido de esta exposición desde 2007. El otro marco europeo es lo que llamo el marco europeo de calificaciones para aprendizaje permanente. Ocurrió una cosa un poco inhabitual, tal vez, porque la Comisión Europea lanzó el trabajo del EQF, del marco europeo de calificaciones, más o menos al mismo tiempo que los ministros de Educación Superior adoptaron el marco de Bolonia. Y el EQF está establecido dentro del ámbito de la Unión Europea, por lo cual toca, bueno, los países de la Unión Europea son 27, como ya saben, pero hay algunos países que tienen acuerdos de asociación con ciertos programas de educación, así que efectivamente en este momento son 36 países que también se rigen por la EQF. He puesto aquí que serán 35 si el Reino Unido, porque una de las consecuencias del Brexit a término será que el Reino Unido saldrá de esta cooperación. Al principio, cuando, digamos, de 2006, 2007, podía parecer que el EQF podría disparar en una dirección muy distinta. Yo creo que es uno de los logros en el contexto de Europa es que efectivamente logramos que no son idénticos los marcos de calificaciones, pero son compatibles y trabajamos de manera muy buena y muy estrecha con la Unión Europea para lograr eso. Lo que distingue el EQF del marco de Bolonia es que toca todos los niveles de educación y tiene una perspectiva de aprendizaje permanente. El EQF en sí tiene 8 niveles y como lo dije, el nivel 5 es lo que corresponde al ciclo corto, entonces el nivel 6 al bachillerato, el nivel 7 a la licenciatura, el nivel 8 al doctorado. Ha habido bastante discusión sobre todo sobre el nivel 5, que en sí no es tan problemático para la mayoría de los países, porque no todas las calificaciones de este nivel efectivamente son calificaciones académicas. Y aquí hay un comité consultativo del EQF que sigue el desarrollo de este marco con la Comisión Europea. Si ahora vemos un poco las tendencias y los desafíos. La primera pregunta que se hace tal vez es si queremos lanzar un marco de cualificación. ¿Lo hacemos para todo el sistema?
o lo hacemos para un subsistema? La respuesta, la primera respuesta en Europa fue obvia porque hubo una sola alternativa que fue el sistema de educación superior. Pero además de más, vemos que los países, sobre todo dentro de la Unión Europea y países asociados, efectivamente, cuando desarrollan su marco de calificación, lo hacen para todo el sistema, es un marco comprensivo que de mi punto de vista también tiene sentido. Otra pregunta, obviamente que hay que hacer, ¿cuántos niveles? El marco de calificación, el ECOF, tiene 8 niveles, por lo cual muchos países, yo diría probablemente la mayoría de los países, también tienen marcos nacionales de 8 niveles. Si esto corresponde a la realidad nacional, no hay ningún problema, pero en algunos casos tal vez hubiese sido mejor tener 9, 10 niveles o 7 niveles. Sí, efectivamente hay algunos marcos que tienen 7 niveles. El primer marco, que era el escocés, efectivamente tenía 12. Y tenía la particularidad de tener un primer nivel que reconocía que incluso las personas con muchas discapacidad de aprendizaje no están totalmente sin calificaciones. Fue un reconocimiento que probablemente al nivel práctico no era muy importante, pero en el nivel de reconocimiento de la dignidad humana sí fue un señal muy fuerte que dieron los escoceses en esto. A ver, si todos los países, o si la mayoría de los países desarrollan marcos con 8 niveles, ¿qué quiere decir? Que tienen todo. No necesariamente. Hay algunas cualificaciones que son específicas a un sistema o que tienen funciones específicas dentro del sistema. Por ejemplo, en este momento, bueno, el San Marino accedió al proceso de Bolonia en noviembre de 19. Estamos trabajando con noviembre de 2020, perdón. Estamos trabajando en este momento con San Marino también para ver su marco de calificación. Tiene un par de cualificaciones muy, muy específicos a la situación sanmarinense. Vamos a ver cómo se integra esto en un nivel, en un marco de cualificaciones, que tendría que explicar muy bien qué función tienen estas cualificaciones en su sistema. Y como le digo, el ciclo corto, el nivel 5, está algo controvertido, sobre todo en lo que toca a las calificaciones de enseñanza superior. La enseñanza superior es una calificación más profesional, que da acceso al mercado de trabajo, pero también obviamente a estudios superiores. Tenemos también un sistema que en el contexto de Bolonia se llama autocertificación, el sistema de referencia se llama EQF, que el sistema de EQF se llama referencia. Es, si quiere, un informe que demuestra a los demás que su sistema sí está compatible con los sistemas, los marcos regionales. De un lado implica seguramente la calidad, pero y se describe las calificaciones, se debe describir de tal manera que una persona que no conoce muy bien el sistema igual lo puede leer y decir, ajá, esto sí me parece que efectivamente cuando dicen que nuestro sistema está conforme, tienen razón porque lo demuestran. De una manera de demostrarlo es lo que están haciendo ustedes también en este momento, de implicar a una participación extranjera. No porque los extranjeros sabemos más que ustedes. Y todo lo que he visto del marco de calificación costarricense demuestra muy bien la competencia que tiene Costa Rica en esta materia. Pero los extranjeros tal vez podemos ver algunos aspectos del sistema que son evidentes para alguien que, digamos, que está adentro, que conoce bien el sistema, pero que un extranjero no entiende, y por lo cual va a hacer la pregunta. Y más vale que se hace en esta etapa para que lo puedan explicar bien. Porque hay varios objetivos de un marco de cualificación. Bueno, todos describen el sistema.
Y efectivamente cuando Australia y Nueva Zelanda también empezó a desarrollar el marco de calificación, será para mostrar de manera fácil o comprensible las competencias de los estudiantes que egresaron en su sistema. ¿Por qué Australia y Nueva Zelanda? Porque tenían y siguen teniendo muchos estudiantes extranjeros y tenían todo el interés que cuando estos estudiantes vuelven a su país, se entiende fácilmente qué son las competencias que han ganado. También puede ser tener un aspecto social. Esto fue muy importante en el caso sudafricano. En Sudáfrica en los años 90 había muchas personas que tenían calificaciones, pero por el sistema de apartheid no podían documentar estas calificaciones. Y el marco de calificación en el caso de Sudáfrica fue una manera de dar la oportunidad a esta persona de demostrar sus calificaciones. Esto un poco también lo que intentamos hacer con el pasaporte europeo de cualificaciones para los refugiados, que no es un marco de calificación, pero que es una evaluación de una calificación que no se puede documentar, pero por una entrevista y por una documentación parcial podemos establecer si o no un refugiado que es probable que tenga la calificación que dice que tiene. Y lo describimos en relación a un marco de calificación. O como en el caso del proceso de Bolonia, un objetivo también de un marco de calificación puede ser no solamente de escribir, pero también de cambiar, de reformar un sistema de educación. En el caso del proceso de Bolonia, para muchos países ha implicado cambiar un sistema donde una sola calificación universitaria, otro que el doctorado, digamos, el nivel de maestría, de larga duración, y lo cambiamos a un sistema de bachillerato y licenciatura. Por eso, una función importante de un marco de cualificación, obviamente, es de informar. Explica a cada estudiante cuáles son sus opciones dentro del sistema. ¿Sigo este camino? ¿Sigues otro? ¿Qué voy a poder hacer con esta calificación si logro obtenerlo? Explica también, informa a los que, como les dije, no conocen muy bien el sistema educativo. Esto puede ser los empleadores, pueden ser los padres, pueden ser extranjeros como yo, para que entiendan mejor lo que es el sistema de cualificación. Para un ejemplo, en Irlanda, cuando introdujeron el sistema, el marco de calificación, hicieron una campaña publicitaria muy, muy exitosa. Y el hijo de uno de los expertos que usaron el sistema llegó un día a casa y dijo a su padre: papá, ¿y qué nivel eres tú? O sea que estaba tan integrado en el discurso público en ese momento en Irlanda, que también un alumno en colegio sabía lo que era. Y identifica lo esencial de un sistema que puede ser complejo. Es, como les digo, un sistema para hacer comprensible una diversidad. Es un equilibrio entre la riqueza de la diversidad y la necesidad de simplificación. Por eso, de nuevo, uso estos términos de tarjeta de visita, que es, digamos, una cosa relativamente sencilla, pero que da la información esencial. Otro aspecto, entonces, puede usar un marco de calificación para reformar. Y un objetivo puede ser lograr una mayor flexibilidad dentro del sistema educativo. Muchos países europeos tradicionalmente tienen un camino muy establecido, muy bien definido de cómo se llega de un punto a otro, sin tal vez reconocer que hay varios caminos que puede llevar al mismo punto. Y creo que el concepto de caminos de aprendizaje dentro del sistema, dentro del marco de cualificación, sí ha sido importante en Europa. Un marco de cualificación también puedes identificar, la llamo así, los puntos débiles de un sistema.
puede ser que cuando desarrollen el marco de cualificaciones, ven que una calificación que tiene mucha tradición en el país, quizás ya no tiene la función que tenía. Tal vez no es un punto útil hoy. Cuando hicimos la autocertificación del sistema croata, por ejemplo, vimos que tenían trataban de poner muchos niveles distintos dentro de un mismo nivel principal. Y le preguntaban, pero realmente toda esta distinción es muy, muy específica. Tiene una función en su sistema, es operacional y es comprensible. Y al final de cuentas dijeron que, bueno, tal vez no, por lo menos no todos. Y obviamente también la educación tiene una función social, societal, y esto también es un punto importante para influenciar el desarrollo de la sociedad. Así que cuando se pone a desarrollar, se debe preguntar si para el sistema entero, un sector, si quieren describir o reformar, y los otros identificar problemas particulares. Ya sé que Costa Rica ha superado muchas de esas etapas. Pero les queda, si entiendo bien, también la etapa de divulgación, que es importante para convencer a la comunidad educativa, a la sociedad civil, al mercado laboral u otras, incluyendo la comunidad internacional, del valor del marco de cualificaciones de cada cualificación que se encuentra dentro del sistema. Esto es un trabajo importante y no es fácil. Requiere información, pero también requiere consultas dentro del país con los grupos más implicados y a veces ayuda también la comparación internacional. Ahora, tal vez hemos hasta ahora hablado sobre todo de los aspectos más técnicos, aunque hemos tocado también a la funcionalidad del objeto del marco de cualificaciones. Esto no se puede separar enteramente de la parte más filosófica, que trata de por qué tenemos la educación. El Consejo de Europa, y si vamos unos 20 años para atrás en Europa, si miráramos la discusión pública sobre educación, se puede llegar a la conclusión que finalmente la educación tiene un solo objetivo, que es preparar al estudiante para el mercado laboral. Esto es importante, no hay ninguna duda, pero desde el punto de vista del Consejo de Europa dijimos, ya, pero esto no es todo. Así que nosotros, perdón, parece que ya, me salté un poco. O sea que cuando se habla de los desafíos del marco nacional, bueno, el desafío obviamente es el desarrollo del marco, la coordinación, la participación. Después tienen que ver, y esto puede ser un punto importante para Costa Rica, que es un país relativamente pequeño, con muchos contactos internacionales, quieren hacer algo como un proceso de autocertificación de referencia, no necesariamente formalmente. No sé cuáles son los desafíos en este sentido en relación al mercado regional, al marco regional centroamericano, pero lo que están haciendo ahora es una consulta internacional que puede identificar algunos puntos que deberían tal vez mirar. O sea que estamos tratando en esta consulta de hacer preguntas críticas tal vez, pero al mismo tiempo constructivo. Un punto importante que hemos visto en la experiencia europea es que la mayoría de los países europeos, para cambiar un marco de cualificación, necesita también cambiar la legislación. Pero el proceso
legislativo es el paso final, no es el primer paso. No se empieza para cambiar la legislación, sino que el cambio legislativo es la codificación de los cambios que se quiera hacer al sistema. Y ahora llegamos entonces a los objetivos de la educación. Me pido perdón de haberme avanzado un poco. Nosotros dijimos que, bueno, la preparación para el mercado de trabajo obviamente es primordial, pero no es todo. La educación tiene una función no solamente económica, sino también societal. También debería preparar para una ciudadanía activa en una sociedad democrática. Debe estimular el desarrollo personal. Esto en algún sentido es el objetivo original de la educación, solo que hoy no hablamos tanto de esto. Y como sociedad necesitamos desarrollar una base de conocimientos que sea amplia, que abarca todas las materias académicas y avanzada. Nosotros que tenemos tal vez la experiencia de enseñanza superior, pensamos aquí sobre todo en la investigación, pero no es solamente cuestión de investigación. También en la educación profesional necesitamos la misma base de conocimientos amplias y avanzadas. Quisiera tal vez terminar esta presentación con un par de fotos. La pregunta que hago, ¿qué tipo de educación queremos? Bueno, esta es una foto que es una parte muy cerca de donde vivo ahora. Yo vivo en Estrasburgo, que está en la frontera entre Francia y Alemania. Como muy bien saben de la historia, es una parte que no siempre ha sido pacífica. Has visto la Primera Guerra Mundial y la experiencia de la Primera Guerra Mundial, que fue particularmente dramática en este sector. Llegó al gobierno francés de construir una serie de fortalezas en la frontera con Alemania. Se conocía como la línea Maginot. El objeto era hacer frente a una invasión, porque había dos oposiciones. La primera es que efectivamente habría una Segunda Guerra Mundial, y la otra suposición es que el ataque iba a llegar de exactamente la misma manera que durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, tuvieron, yo diría, razón a la mitad. Llegó la Segunda Guerra Mundial, pero el ataque no llegó de frente, llegó por atrás. Estas fortalezas no eran eran muy rígidos. Se podía tirar en una sola dirección. Así que hoy no sirvieron para el objetivo original y hoy sirven como museos. Esto no es lo que queremos para nuestros sistemas educativos. Me permito ir a mi herencia cultural propia. Esos son vikingos. Bueno, los vikingos tampoco eran muy pacíficos. Esta gente efectivamente está en camino hacia una batalla, más específicamente una batalla bien decisiva en el año 1030. Bueno, esto no es el punto importante, no queremos establecer o encorajar la pelea armada, pero lo que es importante en este dibujo es que están en camino hacia un punto en común, pero están llegando por muchas vías distintas. Esto creo que es tal vez una imagen más adaptados, más adecuados para lo que debe ser un sistema educativo, para lo que debería ser un marco de cualificaciones. Que voy a terminar con lo que tal vez es mi citación preferida de educación, que no es una citación europea, es del sociólogo chileno Eugenio Terone, que dijo: si uno se pregunta qué educación necesitamos, primero hay que contestar otra pregunta, que es ¿qué sociedad queremos? Creo que en ese sentido Costa Rica es un ejemplo para América Latina, pero también para muchas otras partes del mundo, y creo que el trabajo que están haciendo en este momento en desarrollar el marco de calificación
también tienen varios elementos que en Europa podemos mirar y aprender. Muchas gracias por la invitación y les deseo todo éxito en el trabajo ya muy impresionante que están haciendo en desarrollar su marco de calificación. Muchas gracias. Agradecemos la participación del Dr. Bergamo. Destacamos de su valiosa conferencia la contextualización y los alcances de un marco nacional y regional desde la experiencia de Europa. Resulta de gran valor la consideración de las tendencias, los cuestionamientos sobre los desafíos que conlleva, la necesidad de delimitación y toma de decisiones inherentes a la construcción e implementación de un marco de cualificaciones. Asimismo, el gran reto de establecer cuáles son los requerimientos en formación y sociedad que queremos para nuestro país. Muchas gracias. Reconocer todas esas buenas prácticas es de sumo valor para Costa Rica, para integrar y direccionar los procesos de implementación. Seguidamente, tendremos un espacio para compartir algunas de las consultas realizadas por las personas participantes. Doy inicio con una de las primeras consultas. Doctor, dicen qué elementos claves son necesarios para iniciar un proceso de implementación de un marco de cualificaciones a nivel nacional. Con micrófono me funciona mejor. Si ya tienen el marco establecido, es muy importante hacer lo que entiendo que están preparando a hacer en Costa Rica, o sea, informar, consultar, ver con las instituciones de educación superior, con las universidades, otras instituciones, con el cuerpo de docentes y con los estudiantes, cómo podemos efectivamente juntos definir nuestro programa de estudios, los resultados de aprendizaje más detallados dentro de cada programa para asegurarnos que los objetivos del marco de cualificación pueden resultar. También es importante, como dije también en la discusión, el contacto con empleadores, el contacto con sociedad civil para tener una aceptación del marco de cualificación. Y también es importante, a ver si hay algún malentendido. Le doy un ejemplo de Europa. Yo creo que ahora los marcos de calificación están relativamente bien aceptados, pero en algunos países la idea de cambiar de una sola calificación de larga duración a una calificación, un sistema de bachillerato de licenciatura, se encontró con alguna oposición. Y los ejemplos, siempre citados por los que estaban en contra, eran profesiones, las calificaciones profesionales, abogado, médico, arquitecto. Dicen, con 3 años de estudio no puedes ser médico. Tampoco dijimos que este era el caso. Pero dijimos también que después de 3 años de estudios algo puede hacer. No es una cuestión de todo o nada. Hay obviamente funciones, hay profesiones donde necesitamos un maestrado, necesitamos un doctorado, pero hay otras funciones que efectivamente se puede hacer con un bachillerato. Muchas gracias, doctor. Tenemos una segunda consulta. ¿Cómo se relacionan los marcos de cualificaciones con la formación continua, el aprendizaje a lo largo de la vida o, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades blandas? Yo diría que el marco de calificación no depende de la etapa en la vida que uno lo hace o la manera de enseñarlo. Se puede obtener por un programa clásico, pero también se puede definir programas de educación permanente que toma en cuenta el marco de calificación. Para mí el marco de calificación es un objetivo y de ahí la importancia de la noción de caminos de aprendizaje. Se puede obtener, por ejemplo, un bachillerato de manera clásica, pero también se puede obtener por un camino de aprendizaje permanente.
Muchas gracias. Continuamos con una tercera pregunta. Nos indican cuál es la mejor gobernanza que debe tener un marco nacional para asegurar su aplicación exitosa y qué características claves no deben faltar. Bueno, hay varios modelos de gobernanza y claro, creo que también tienen que mirar cuál es la tradición costarricense, cuál es la realidad costarricense, pero yo diría que lo que no va a resultar es una acción unilateral por la autoridad pública. Si no hay consulta, si no hay una implicación de la comunidad educativa, si no hay cierta aceptación por la sociedad civil, las perspectivas de un logro, de un éxito, disminuyen. O sea que es realmente una cuestión de colaboración, de consulta y de información. Guardando obviamente la autoridad pública, la autoridad sobre el sistema educacional. Muchas gracias. Nuestra siguiente consulta: ¿cómo incorporar los temas de inclusión, de enfoque de derechos humanos dentro de los que se contemplan en los marcos de cualificaciones? Yo debería hacer esta pregunta a ustedes, porque de lo que he visto de 4 marcos costarricenses ahora, yo creo que lo que están haciendo es un ejemplo que puede servir también para otra parte del mundo. Yo creo que tengo que reconocer que hasta ahora Europa ha mirado sobre todo hasta la función del mercado laboral. El Consejo de Europa hemos desarrollado un marco de referencia de competencias para una cultura democrática, que habla de actitudes, habla de valores, habla de saberes, pero habla también digamos, de saberes, la capacidad de análisis crítico. Creo distinguimos entre competencias específicos a la materia, o sea, lo que un matemático sabe, matemático, un historiador de historia, y competencias transversales. Yo creo que la identificación con la democracia, con los derechos humanos, con el desarrollo sostenible, se logra por las competencias transversales dentro del marco de cualificación, y me parece que lo que he visto que Costa Rica lo está haciendo bastante bien. Muchas gracias. Nuestra siguiente consulta: ¿cómo se relacionan los marcos de cualificaciones con los convenios multirregionales de reconocimiento de grados y títulos? Yo diría que facilitan el reconocimiento, porque de ahí vuelvo a los 5 elementos que tiene una cualificación, de nuestro modo de verla: el nivel, la calidad, la carga de trabajo, etc. Porque un marco de calificación da respuesta a varias de las preguntas que un evaluador de calificaciones se va a preguntar. No es un instrumento que da respuesta a todo, hay una evaluación detrás, pero es un marco de calificación es un instrumento que facilita mucho el reconocimiento, porque se puede decir que esta calificación en el sistema de origen está en tal lugar, y esto normalmente corresponde a tal lugar, tal nivel en el marco nacional o regional en el país donde se busca un reconocimiento. Es un instrumento de facilitación. Muchas gracias. Y una última pregunta que nos hacen: ¿cuál fue la clave del éxito de la región europea? Es una pregunta difícil. Yo diría, si se habla del proceso de Bolonia, fue 2 cosas. En primer lugar, que en los años 90, final de 80, en los años 90, hubo un cambio político en muchas partes de Europa, con un logro democrático mucho más importante. Así que por primera vez, de estas 50 años, tal vez, una cooperación paneuropea fue posible. El segundo elemento es que hubo un reconocimiento en muchos países de Europa que necesitamos cambiar los sistemas de educación. Y del hecho que ya tenemos cierta
cierta costumbre de cooperación, sobre todo dentro de organizaciones como la Unión Europea, el Consejo de Europa, el reflejo de decir esto lo tenemos que hacer juntos y no cada uno por separado ya estaba. Así que yo diría el contexto político y el sentimiento de cierta urgencia de reforma de los sistemas educativos. Damos por concluido el proceso de consultas. Reiteramos el agradecimiento, doctor Bergam, por información tan valiosa para nuestro proceso. Muchas gracias. Para nosotros, gracias. Para nosotros como equipo coordinador ha sido sumamente valioso generar este espacio para compartir con ustedes los avances del proyecto y experiencias internacionales, el cual ha sido enriquecido con la experiencia del MESESCA y la experiencia europea, los cuales sin lugar a duda orientan nuestros procesos de diseño e implementación. Me permito dar el pase a la doctora Catalina Pereira, quien les brindará un mensaje final. Muchas gracias y saludos cordiales. Muchísimas gracias, Rocío. Pues la única manera de concluir una jornada como la que hemos tenido con las contribuciones del doctor Alarcón y del doctor Bergam, que han sido de gran relevancia y que sin duda alguna serán de gran pertinencia para tomar en cuenta en las fases que todavía tenemos y en los procesos que tenemos que abordar de cara no solamente al lanzamiento y conclusión de nuestro marco, sino al robustecimiento y la inclusión de otras carreras. Estas visiones de ambas experiencias, tanto del MESESCA y especialmente esta visión de la experiencia europea, nos van a enriquecer muchísimo. Así que la única forma de cerrar una jornada como esta es agradeciendo y comprometiéndonos para seguir con la ruta que nos habíamos trazado. La cooperación, tanto nacional como internacional, esa interinstitucionalidad y el acompañamiento de grandes referentes como los que hemos tenido esta mañana deben continuar. No solamente para cuando concluyamos esta parte del marco, sino también para el futuro, de manera que podamos asegurar la buena marcha de este y otros marcos también en el futuro. Un agradecimiento profundo a todos nuestros panelistas, al doctor Bergam, al doctor Alarcón, por aceptar esta invitación tan relevante para nosotros. Infinitas gracias a todas las personas que conforman la Comisión Interinstitucional Administradora y al equipo técnico del proyecto, cuya dirección y trabajo tesonero hacen posible que estos logros y estos avances que llevamos hasta este momento del Marco Nacional de Cualificaciones de las Carreras de Educación. Por último, un agradecimiento igual de sentido a todas estas personas que hoy han estado conectadas con nosotros a través del Facebook Live de CONARE y a través de las diferentes plataformas de transmisión. Espero que la mañana haya sido de provecho y que tengan todos muy buenos días. Muchas gracias. La Comisión Interinstitucional Administradora del Proyecto Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación agradece a los expositores, la moderadora y a cada uno de ustedes por su participación en esta actividad académica. Les mantendremos informados de futuros eventos. Muchas gracias y muy buenos días.